como precursor de etnomedicina está conocido no solamente en Perú, pero está conocido también en el mundo y en Polonia. Padre Szeliga es como un símbolo de nuestras buenas relaciones y de amistad entre ambos países, y también que él formó una parte de nuestra historia conjunta. Él tantos años trabajando aquí que le colocamos aquí su cabeza, un medallón de su cabeza, entre personas tan conocidas y tan importantes para la historia de Perú. Para nosotros es importante, muy importante, y en nuestra memoria tenemos que Padre Szeliga empezó una revolución de etnomedicina y de homeopatía popular. Es importante para nosotros organizar algunos proyectos de ambos países, donde pueden trabajar científicos, médicos, farmacéuticos, químicos, biólogos de ambos países y colaborar, dejar en la memoria todas estas tan buenas experiencias de Padre Szeliga. Para futuro nuestra colaboración y para Perú y para Polonia, porque es una historia conjunta nuestra de esta parte del trabajo de Padre Szeliga. Creo que la bibliografía de Padre Szeliga es un ejemplo maravilloso para las jóvenes generaciones perdidas en el mundo globalizado contemporáneo. Muestra cómo percibiendo las propias pasiones uno puede convertirse en un especialista de nivel mundo en un campo muy estrecho, y como ciudadano del mundo. Uno puede estar orgulloso de su patria, convirtiéndose en parte de su historia. Un gran valor de parte del padre ha sido incluir esas plantas medicinales de la zona de la selva, en especial las plantas que eran utilizadas por los machiguengas, en la medicina tradicional peruana, tal como lo está trabajando IPIFA actualmente. Padre Szeliga tenía pues otro punto de vista completamente diferente después de haber vivido varios años con algunas comunidades nativas de la selva, razón por la cual viene a Lima, conversa con su hermandad, ¿no? Y luego los salesianos, con un grupo de personas, funda IPIFA. Se empieza a trabajar en especial lo que es la parte del uso de las plantas medicinales con más base científica, técnica. En la época en que IPIFA empezó a dar los servicios de atención al público, lo hizo con médicos recibidos. Entonces, en esa época, hablo pues de unos 40 años atrás, era muy raro que un médico manejase todo el asunto de la medicina tradicional y en especial el uso de las plantas medicinales como lo hiciera IPIFA. Y es por eso de que ellos pudieron establecer algunas diferencias entre las plantas y fueron los que empezaron a trabajar primero las plantas depurativas y luego las otras plantas que servían para el tratamiento de las enfermedades. Bajo el aspecto de la responsabilidad social, IPIFA empezó a hacer una línea de trabajo con personas de escasos recursos. Gracias al padre Szeliga habían unos contactos muy buenos con la Universidad de Nápoles, que apoyó en todo lo que era la investigación de los principios fitoquímicos de la mayoría de las plantas, y es así como pues se empieza a utilizar, por ejemplo, la uña de gato bajo ese concepto de base científica para poder saber cómo se podía utilizar mejor y cuáles eran sus mejores efectos. Y así como la uña de gato, pues con más de 60 plantas que está utilizando el IPIFA. La relevancia y el trabajo que está haciendo el IPIFA para hacer más conocidas una serie de plantas medicinales peruanas es sumamente importante, razón por la cual creemos que es de especial significativo para nosotros el festejo de los 40 años de IPIFA. Muchas felicidades y muchos éxitos en el futuro. El objetivo de esta institución estuvo fundamentalmente orientado a poder difundir las plantas medicinales, conocerlas un poco más
y trasladar lo que era la tradición hacia la ciencia. Esta es la razón por la que el padre Edmundo comienza a enseñarnos a nosotros los médicos sobre cómo actuaban las plantas y qué plantas había que escoger y poder utilizarlas dentro de los diferentes pacientes que venían a la consulta. Otro aspecto importante del padre Edmundo Schilliger ha sido el servicio, pero un servicio con amor. Realmente él tenía ese deseo de poder entrar a las comunidades, ayudarlas. Se hacían muchos proyectos de beneficio social y también ha habido un gran acercamiento de la parte del mundo médico. Su acercamiento a diferentes instituciones con la Embajada de Polonia también ha podido darnos el acercamiento a otros lugares como por ejemplo la academia. La academia fundamentalmente hemos trabajado con Italia, con la Universidad de Salerno. Entonces el hecho de articular instituciones como también el Seguro Social de Salud creo que ha sido un aspecto maravilloso porque ha permitido difundir en forma seria y concienzuda el uso de plantas medicinales. He trabajado más o menos como 4 o 5 años en IPIFA y me gustó tanto el poder brindar plantas medicinales y ayudar a los pacientes. Muchas veces veía que era suficiente para poder tratar a ellos. En otras veces hacíamos combinaciones entre el medicamento y las plantas medicinales. Tuve la oportunidad de ser médico del Seguro Social de Salud. Enseñé a los médicos de la Seguridad Social y es ahí donde nace el Programa Nacional de Medicina Complementaria, que se transformó en el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para Medicina Tradicional y Complementaria. Y es una oportunidad para poder llevar todo este conocimiento a todos los países latinoamericanos. Quiero saludar al Instituto Peruano de Investigación Fitoterápica Andina por sus 40 años. Se ha ayudado mucho a las comunidades nativas, como por ejemplo la comunidad de los Ashanincas, de los Machiguengas, y también se ha aportado con proyecciones sociales. Se han armado proyectos sociales de recuperación en las comunidades y trabajo del ecosistema. Así es que creo que ha sido una mirada bastante integral el trabajo del IPIFA. Quiero dar gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de poder presidir este instituto muy reconocido, con mucha historia. Hasta el día de hoy tenemos médicos que siguen desarrollando la fitoterapia, pero que han sido ayudados o motivados por el padre Edmundo Schilliger en su momento. Mi permanencia en IPIFA es corta, pero hay una gran ventaja, por eso yo digo es una bendición de Dios, porque siendo el presidente de la Confederación Peruana de Apicultores, habiéndole dedicado 10 años a esta institución, que es una institución de fines de lucro, me permitió conocer comunidades nativas para desarrollar apicultura en el Perú. Y cuando me toca presidir IPIFA, hago un trabajo con estas mismas comunidades, que son unas comunidades nativas ubicadas principalmente en la región San Martín, en la región Junín, el Lajo Sacha. En estas comunidades crece como una planta silvestre, que no le dan ninguna importancia, y eso es lo que estoy haciendo con estas comunidades, de poner en valor las plantas medicinales y que nosotros capacitemos con unas buenas prácticas para que se puedan sembrar y cosechar y secar como tiene que ser, ¿no? Para que se pueda obtener el máximo potencial de la riqueza curativa que tienen estas plantas. IPIFA es un referente en el Perú y en el extranjero también, porque ha hecho una labor inicial y que hasta el momento ya están recogiendo sus frutos con médicos que estuvieron al lado del padre Edmundo y que hoy día son profesionales con mucha experiencia. Hoy día nosotros podemos decir con mucho orgullo que hay nuevas generaciones que están apoyando a IPIFA gracias al trabajo que el padre Edmundo hizo en su momento. Hi,
Hi, my name is Hannah Rakowska from Vancouver, BC, and I was treated at IPIFA in Lima, Peru in 2006 for Hodgkin's lymphoma before I underwent chemotherapy or radiation or surgery. And what ended up happening was just nothing short of a miracle. I ended up actually only having to receive about 1/4 of the original chemotherapy that was initially proposed to me as a result of the herbal therapy I received at IPIFA, and my tumor had undergone about 50% shrinkage before I ever underwent chemotherapy, much to the surprise, of course, of my oncology team. So with the herbs at IPIFA, I mean, I owe so much of my life to this treatment. I know this for a fact because of how easily I went through chemotherapy. I did not have very major side effects. I didn't lose my hair. I didn't experience lethargy at a severe level. I did not vomit or have nausea. I really went through it as smoothly as possible, and I recovered quickly from both chemotherapy and radiation. I currently work as an oncology nutritionist. I work with cancer patients myself, and every single patient I work with, I recommend that they reach out to IPIFA for additional complementary herbal treatment, because these herbs not only target the cancer cells, but they also target the entire system and rebalance the entire system. Cancer is such a complex disease, and it is not just the tumor itself, it's actually an imbalanced systemic condition. And these herbs support every single system in the body that may be imbalanced and may have led to this cancer, such as oxidation levels, inflammation levels, immune function, gut microbiome, blood flow, and the list goes on. So I and my family are just so grateful to the entire team at IPIFA for supporting me through cancer treatment, for helping me recover and heal optimally, and I will forever be grateful to the care that I received there. Tengo trabajando en el Instituto IPIFA hace 32 años. Yo al padre lo conocí como una persona muy bondadoso, que se daba el tiempo de venir al instituto que era anteriormente en Pedro Venturo, Aurora, Miraflores, ¿no? Él atendía con las plantas medicinales. Gracias al padre, gracias al Instituto IPIFA, yo aprendí mucho de él, porque él se daba un tiempo como un profesor, ¿no?, para enseñarme las variedades de plantas que tenemos en el instituto. Buen día, soy Marian Ramírez, tengo 46 años, de profesión soy fisioterapeuta con la especialidad en osteopatía. Mi acercamiento con IPIFA fue en el 2020 por recomendación de un paciente. En ese año me diagnosticaron un pólipo uterino y fue así como decidí operarme. Pasé la consulta con el doctor Smith. El doctor Smith me recomendó que antes de la cirugía realizara un tratamiento de depuración, y fue así como lo realicé. Tomé dos plantas que fueron el matico y la manayupa. Luego se acercó el día de la operación. Lo formidable de tomar las plantas antes de la cirugía fue mi poder de recuperación, que fue muchísimo más rápido. En este caso, el poder de cicatrización que tenía el matico. Y fue así como tuve un tratamiento de 3 meses con las plantas medicinales, y los resultados fueron efectivos y fui avanzando realmente en el transcurso del año. Luego, al año siguiente, volví a tener la cita con el gineco-oncólogo y bueno, aquí estoy sana. Yo diría que el tratamiento con las plantas medicinales es un tratamiento complementario a la decisión que uno tome con la medicina tradicional. Entonces, evidentemente, mi recuperación fue muchísimo mejor. Ahora, en este proceso de autocuración, en este proceso de regeneración, lo que nosotros necesitamos es estimular el cuerpo a través de mejorar la circulación, mejorar el sistema inmune, y si bien es cierto, con el tratamiento osteopático nosotros promovemos un estado de bienestar, las plantas medicinales nos sirven como un gran anclaje, y es lo que he visto yo con mis pacientes. Por ejemplo, he tenido pacientes con problemas de colon irritable que yo les he ayudado por medio de mi tratamiento, y como parte complementaria han seguido este tratamiento en IPIFA.
Y bueno, también he tenido experiencias con pacientes que han sufrido procesos oncológicos y que a la larga han sido acompañados también con el tratamiento en IPIFA. Son más de 12 países que actualmente estamos exportando y estamos lanzando campañas internacionales. Y después de todo el esfuerzo invertido en atender los correos que hemos recibido, junto a los testimonios de nuestros pacientes, he podido confirmar de cuenta propia la gran bondad de las plantas medicinales peruanas. Un saludo para IPIFA por su aniversario y para mis compañeros que están elaborando en estos momentos. Quiero mandar un caluroso saludo al Instituto IPIFA y a todos sus integrantes por estos 40 años. Quisiera mandar un caluroso saludo a IPIFA por sus 40 años. Gracias por seguir ayudando a la promoción de la salud y el bienestar. Saludo a IPIFA en estos 40 años y a todo el equipo que lo conforma. Muchas felicidades y muchos éxitos en el futuro. Felicitaciones para 40 años de todos que trabajan en IPIFA y con IPIFA.